5% y el defecto tipo D es una agenesia diafragmática total. Cosas importantes de esto que se publicó inicialmente en el 2012 es que hay una correlación muy estrecha entre los índices cabeza-pulmón y el normal y el observado esperado, así como los índices por resonancia magnética. Fíjense cómo ustedes que a mayor índice, que quiere decir que hay mayor cantidad de pulmón, el defecto es mucho menor. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente es el defecto, o sea, el defecto diafragmático permite que menor o mayor cantidad de asas estén en la cavidad torácica en el periodo embriológico, en el periodo fetal, y eso hace que tenga mayor repercusión el crecimiento pulmonar de cada paciente, ¿no? Entonces debemos de tratar siempre hablando el mismo idioma. ¿Por qué? Porque hay una correlación estrecha entre la sobrevida. 99% para los pacientes con defecto tipo A, 96% para los defectos tipo C, y la gran problemática empieza ya con los defectos tipo C. De hecho, el doctor Kevin Lally, que es uno de los doctores que lleva a cabo desde hace ya un poco más de 20 años esta base de datos, menciona que muy probablemente, si somos muy críticos y analíticos, si llega a fallecer un paciente con un defecto tipo B, es altamente probable que haya habido una, dos o tres oportunidades de mejora durante el manejo, que haya habido algún error en el manejo o algo prevenible para evitar que ese paciente hubiera podido haber fallecido. ¿De acuerdo? Entonces, si lo vemos así, tenemos muchas áreas de mejora en nuestros casos, porque en todos los hospitales hemos tenido defunciones de pacientes tipo B que no se logró controlar la hipertensión pulmonar. Importantísimo hablar el mismo idioma, no podemos hablar de toracoscópico abierto si no hablamos de qué tipo de defectos tenían. Los más comunes siempre en todos los registros en el mundo es el tipo B, seguido del tipo C, y si catalogamos entre A y B y C y D, siempre van a ser más comunes los tipo B. Entonces, por eso es que si nosotros en nuestro hospital tenemos una mortalidad mayor a la global, que es alrededor del 25% actualmente, si nuestra mortalidad en nuestro hospital es del 50, del 60%, muy probablemente tenemos muchas áreas de mejora antes de hablar de diferentes técnicas, antes de hablar de ECMO, antes de hablar de que si laparoscópico o abierto, tenemos que ver cómo estamos ventilando a estos bebés, porque ahí es donde está la sobrevida en estos pacientes. Un ejemplo para el ECMO es que es muy variable. El CDH Study Group es un grupo que principalmente tiene centros americanos. Tengo entendido que hay algunos centros colombianos, argentinos y de Chile en el CDH Study Group. No estoy enterado que haya centros peruanos en el CDH Study Group, pero fíjense la gran diferencia entre la mayoría de los centros americanos, 30% de uso de ECMO, cuando lo comparamos contra Inglaterra, contra Francia, contra Canadá, que prácticamente tienen la misma sobrevida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ECMO, por lo menos en hernia diafragmática, no es la solución. Y también va muy de la mano el índice observado esperado. Conforme hay un mayor índice observado esperado, en esta base de datos del CDH Study Group disminuye significativamente el uso de ECMO. Entonces, debemos de tratar de estandarizar a nuestros pacientes y catalogarlos en la casilla adecuada. ¿De acuerdo? Para no perder más tiempo, hay principalmente de hecho hay tres, pero los más comunes son dos guías de práctica clínica. Está la guía del Euroconsorcio con su última actualización del 2015 y la guía canadiense que salió inicialmente en el 2018, pero que acaban de sacar sus nuevas recomendaciones actualizadas en el 2023. No hubo grandes cambios, simplemente hicieron una revisión de la literatura del 2018 hasta el 2022 y volvieron a tomar las mismas decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo se debe de operar una hernia diafragmática? Ya no debemos, salvo casos excepcionales, donde estemos notando una dilatación de la cámara gástrica, que afortunadamente son los menores casos, debemos de esperar a la estabilización fisiológica de estos pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que los neonatólogos deben de manejar a estos pacientes desde el inicio, estar bien pegados a esto y tratar de educar a nuestros equipos. Todavía hay varios grupos de neonatólogos que ellos consideran que la hernia diafragmática es una urgencia quirúrgica, cuando ya es más bien una urgencia fisiológica. Es más importante que ventilen
adecuadamente a estos pacientes, no importa si es ventilación convencional, no importa si es ventilación de alta frecuencia, antes que la cirugía, porque si no vamos a tener muchos problemas. Eh, y pues lo mismo, que sea un paciente, ese es del consenso de Canadá, prácticamente todo es nivel de evidencia baja y opinión de experto, pero pues que esté orinando bien, que tenga una FiO2 más o menos aceptable, que la oxigenación preductal de la mano derecha del paciente esté entre 85 y 95%. Si estamos operando pacientes críticamente enfermos, que no, o sea, bueno, todos estos están críticamente enfermos, pero si estamos operando pacientes que no alcanzaron estas metas, lo más probable es que esos pacientes no hubieran estado listos en ninguna parte del mundo para operarse y que hay que mejorar, hacer cambios en el manejo médico, ya sea desde el control de líquidos, el manejo del ventilador, no abusar de la relajación muscular, de hecho la cual ya no se recomienda. Y además, otra cosa que es cada vez más prevalente, debemos de usar y tener un bajo umbral para usar parches. Sobre todo, prácticamente todos los pacientes con tipo D deben de usar parche. O si no tenemos parche y tenemos el conocimiento de hacer una estrategia de un colgajo muscular, prácticamente el 100% de los pacientes con tipo C son los candidatos, se deben de cerrar con parche o con colgajo muscular. Pero hay varios tipo B, sobre todo estos B grandes que tienen 50%, que no estaría de más utilizar un parche. Un adecuado parche en el paciente adecuadamente seleccionado no aumenta más la mortalidad, porque al contrario vas a disminuir el índice de recidiva. La edad de la reparación es muy, muy, muy variable en todo el mundo. En Canadá principalmente se tardan una semana. En Toronto, que es uno de el SickKids de Toronto es donde tienen una de las mejores sobrevidas con el menor uso de ECMO. No tienen mejor sobrevida que Boston, no tienen mejor sobrevida que en otros centros, pero ellos utilizan el ECMO en menos del 6% de sus pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto puede ser muy traducible a nuestro medio, ¿no? Que por lo menos en México el ECMO todavía no es una realidad y parece que no va a ser una realidad en el futuro cercano. Entonces, con respecto a a la cirugía toracoscópica versus abierta, la evidencia es amplia que la cirugía toracoscópica tiene mayor incidencia de recurrencia. Y ojo, por favor, todos estos artículos están hablando de recurrencia temprana en la misma estancia hospitalaria. Entonces, sí tenemos que ser muy críticos y muy cuidadosos en la selección de nuestros pacientes y seguirlos a estos pacientes, porque si la recurrencia temprana es mayor, en el seguimiento a 1, 2, 3 o 5 años, van a salir varios pacientes que estaban bien y que tuvieron una mayor recidiva. ¿De acuerdo? Dentro de las complicaciones que hay en la base de datos del CDH Study Group, dividido por tipos de tamaño de defecto, pues vean cómo la sobrevida va cambiando, prácticamente 98, 93, muchos de estos muy probablemente sean prevenibles, y aquí es donde viene que si sabe, qué tan experto es nuestro centro para manejar la hipertensión pulmonar. Y vean, conforme aumenta el tamaño del defecto, aumenta la recurrencia. Eh, y esto pues cada vez va a ser mayor en la hernia, en el toracoscópico. No sé por qué no avanza. Ahora, algo que hace por lo menos 10 años los cirujanos no mencionábamos, o por lo menos no teníamos el conocimiento, es que, y todos ustedes les puedo asegurar que lo han visto, paciente que tiene adecuada oxigenación, bueno, no sé si adecuada es la palabra, pero una oxigenación aceptable, con una ventilación no tan mala, o 60%, 60 entre 60 y 70 de CO2, pero el paciente está chocado y no responde. Entonces tenemos que empezar a involucrar y empezar a ver cómo está funcionando el corazón, porque dependiendo el patrón de disfunción cardíaca que presentan estos pacientes, uno es la sobrevida o la mortalidad, como ustedes lo quieran ver, pero sobre todo, dependiendo el tipo de disfunción cardíaca que van a tener estos bebés durante su evolución, que puede ser muy cambiante, este, es como se van a escoger las aminas vasoactivas. Esto ya no debe de ser una receta de cocina donde todos milrinona, todos adrenalina. Debemos de ver, ok, ¿cómo está el corazón? ¿Tiene disfunción? No. Biventricular o univentricular, izquierdo o derecho. Y en base a eso, ya cada vez están saliendo más algoritmos donde
este, dependiendo del patrón fisiológico del corazón, es las aminas que probablemente puedan sacar a este paciente adelante. Y además que tenemos que reevaluar. Ya no, a muchos cardiólogos les lo sacamos de quicio cuando quiero que lo vuelvas a valorar, pero lo valoré hoy en la mañana. Bueno, ya pasaron 6 horas con el medicamento, necesito saber cómo está funcionando. Y además, cada vez hay más neonatólogos que están adentrándose a esta parte de la ecocardiografía funcional, que no quiere decir que ya no necesitemos a los cardiólogos, pero a lo que vamos es que tenemos que estar evaluando y revaluando y sobre todo ver si lo que le estamos administrando nosotros está produciendo un beneficio o está perjudicando a estos pacientes. Entonces, muy probablemente en los siguientes años vayamos a empezar a observar cada vez más algoritmos relacionados a esto, porque cada vez más está más controlada la parte del manejo de la ventilación gentil, pero esta parte todavía está un poco deficiente. La mortalidad pues, es muy variable en todos, no debe de ser mayor al 25% en cuanto a un grupo global. Los hospitales que reciben solamente pacientes con diagnóstico prenatal, pues van a tener una mortalidad un poco mayor por el sesgo de referencia, porque en todo el mundo debe de haber entre un 60 y 70% de diagnóstico prenatal, pero siempre va a haber un porcentaje no despreciable de hernias diafragmáticas que no tienen diagnóstico prenatal. Entonces también tenemos que ver en qué hospital estamos trabajando. Eh, Vamos a adentrarnos un poco más hacia la toracoscopía porque ya vamos un poquito tarde. Entonces, ¿cómo la hacemos en el Hospital Infantil de México? Buscamos pacientes estables. Ojo, estables no quiere decir que no tengan hipertensión pulmonar, no quiere decir que no tengan aminas, pero que la tendencia en los 24, 48 horas previas haya sido hacia la mejoría, que tengan una adecuada uresis, que no estén edematizados, porque muchas veces en los primeros días intensivos requieren tantas aminas que los líquidos se van bastante altos y los tejidos están tienen godete. Entonces siempre tratamos de que sea un paciente que vaya hacia la mejoría. Ojo, no, repito, no estoy hablando de que no tengan aminas, pero que se mantengan estables, o sea, que tengan buenos pulsos, buen llenado capilar, buen gasto urinario, que con una o dos aminas se mantenga la TA controlada sin variaciones importantes, no que le tengan que andar moviendo cada 2 o 3 horas porque ya se hipotensó, hay que pasarle carga, eso sí, no. Y que tengan un CO2 estable en las últimas 24 a 48 horas. Idealmente que tengas o sea, arriba de 720 de pH sería lo ideal, con un 60-70% de CO2. Cosas que hemos ido modificando nosotros en base a nuestra propia experiencia y en base a estar siguiendo a nuestros pacientes. Empezamos con puntos simples porque era más fácil, no sé si, no, era más rápido puntos simples que los puntos en colchonero, pero conforme empezamos a evaluar a estos pacientes, empezamos a observar que empezamos a tener recidivas. Nuestra recidiva inicial del 2013, que es cuando nos adentramos verdaderamente a la toracoscopía hasta el 2017-18, teníamos una recidiva cercana al 40% de nuestros pacientes. Entonces, eso hoy en día es inaceptable. Entonces, nos volvimos a sentar y volvimos a ver qué estamos haciendo mal. Hicimos varias modificaciones que les vamos a compartir. Entonces, ya que tenemos a nuestro paciente bien seleccionado para la toracoscopía, esto es algo que nosotros llamamos, que la primera vez que lo leí fue de los doctores de Nguyen Tan Liem de Vietnam, que ellos lo llamaban un altar. Entonces, este es un cojinete de una camilla, que de hecho ya lo adoptamos en cirugía neonatal y es el cojinete para la toracoscopía. Lo tenemos escondido ahí para todos nuestros neonatos y fíjense cómo lo colocamos. Colocamos el cojinete debajo del tórax y del abdomen, pero el brazo lo dejamos hacia abajo y le ponemos un gel aquí para que no se pendule tanto la cabeza. Muchas veces esto puede ser la diferencia entre que puedas suturar bien y que no lastimes al paciente y también que no lastimes tus pinzas. ¿Por qué? Si tú elevas tantito este hombro, muchas veces estás pegando ya directamente sobre la cabeza del paciente o el hombro y puedes principalmente lesionar al bebé, pero también las pinzas se pueden lastimar. Entonces esto nos ha funcionado y lo aplicamos tanto para toracoscopía
para hernia diafragmática como para atresia de esófago. ¿De acuerdo? Es muy importante, son pacientes graves, entonces debe de estar fácilmente disponible para el anestesiólogo los accesos vasculares. No es indispensable. Nosotros, si el catéter umbilical está en posición central corroborada por ecocardiografía, lo podemos utilizar. No es necesario esperar a que tenga algún otro tipo de catéter venoso central. De hecho, la gran mayoría de nuestros pacientes tienen o catéter venoso o umbilical o un catéter percutáneo y vías periféricas. Nosotros en nuestro servicio no colocamos catéteres venosos centrales de manera rutinaria, a menos de que sea imposible colocar un catéter percutáneo. Desde ahí empezamos a hacer nuestro tratamiento mínimamente invasivo y está demostrado en el estudio de Naomi Wright que el uso de catéteres PIC, que son los percutáneos de inyección periférica, disminuyen la mortalidad cuando lo comparas contra los catéteres venosos centrales y controlar el dolor, ¿de acuerdo? La temperatura. Entonces, siempre tenemos que preocuparnos de todo esto porque si no, el anestesiólogo, no, el paciente se va a enfriar y de nada sirve que hayamos operado muy bonita nuestra hernia diafragmática toracoscópica cuando llegue y suba a piso con 34 de temperatura porque la mortalidad se le incrementó 10, 15, 20, 30% más. Entonces, consideraciones con respecto a la toracoscopía en hernia diafragmática. Tenemos que usar la ventaja de que la caja torácica es rígida. ¿A qué vamos con esto? En realidad, al principio, al principio del 2010, hubo varios estudios de que el CO2 incrementaba bastante en hernias diafragmáticas. Esto fue principalmente estudios hechos en el Great Ormond Street en Londres, pero ya se ha demostrado, sobre todo por el grupo de Van der Zee y otros, que en realidad no tiene tanto impacto. Y otra cosa, una vez que nosotros logramos la reducción total de las asas, la hipoplasia pulmonar de los pulmones nos viene en beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no necesitamos tener insuflación constante de CO2, podemos tener una fuga considerable a través de los trócares y no va a haber una reherniación. Entonces, en hernia diafragmática, la hipoplasia pulmonar no, vaya, es benéfica para nosotros porque nunca hemos parado la cirugía nosotros porque el pulmón nos estorbe a como a veces sí ha sucedido en las atresias de esófago. Sí hemos llegado a parar la cirugía porque el paciente se descompensa en cuanto a esto y volvemos a empezar. Ahora, otra cosa es que no todas las hernias diafragmáticas son posterolaterales. ¿A qué vamos con esto? Que no debemos de colocar los trócares de rutina, o sea, debemos de colocar la óptica y ver más o menos qué tipo de defecto es, hacia dónde. Debemos de tratar de localizar uno de los dos, de las dos cejas diafragmáticas y en base a eso triangular nuestros trócares, porque se van a empezar a dar cuenta que, o lo que han observado es que no todas son francamente posterolaterales, hay unas más que son anteromediales, que no son Morgagni, son hernias diafragmáticas, pero son más anteromediales y hay otras que son totalmente posteriores. Entonces, si ya pusimos nuestros trócares así sin visualizar la ceja, puede ser que estemos trabajando en paradoja. Y algo que nosotros sí practicamos bastante, bueno, consideramos bastante es que el diafragma es un tejido infinitamente más resistente que el esófago y el duodeno y que va a involucrar un menor riesgo de lesión. ¿A qué vamos con esto? Esta probablemente es la cirugía que más juego le damos a nuestros residentes de alta especialidad porque consideramos que la posibilidad de que haya un daño al paciente es mucho menor que en el esófago. Yo he visto pacientes operados por cirujanos expertos cómo se está desgarrando el esófago al tratar de dar de los últimos puntos. Entonces, consideramos que la hernia diafragmática es una de las patologías de cirugía neonatal donde más tienes bien seleccionado el paciente, tienes más espacio para errores, ¿no? Entonces, la posición del diafragma, algo que siempre le digo a los residentes es que uno habitualmente cuando opera toracoscopía y laparoscopía, estás operando como si tú estuvieras de pie y estás operando sobre el piso, pero en el diafragma no estás operando sobre el piso, estás operando sobre una de las paredes. Entonces,
Muchas veces el ángulo para agarrar la aguja la tienes que agarrar ligeramente diferente y sobre todo a la hora de anudar. Son cuestiones que hemos ido aprendiendo y que siempre le hacemos las observaciones a los doctores que estamos entrenando, ¿de acuerdo? La ceja posterior siempre está envuelta en peritoneo, si bien puede ser que tenga cierta deficiencia, incluso en defectos tipo C, uno puede hacer una adecuada disección. Siempre le digo a los residentes que se tienen que meter el separador y traccionar un poquito la cabeza del páncreas y donde está el borde inicial, que tú crees que es el donde uno observa, pues ahora sí que el ángulo inicial del diafragma, le das un puntito ahí y empiezas a traccionar con un gancho de nervio, con algo chiquitito, y empiezas a desdoblar una gran parte de la ceja posterior. Es muy probable que siempre podamos, incluso en los defectos tipo C, eh, podamos cerrar músculo con músculo el hiato esofágico. Entonces, sí, sí hay que hacer ese tipo de disecciones. En toracoscópico es mucho más difícil, pero también se puede hacer sobre todo en la ceja posterior, en la parte lateral, que siempre está envuelta sobre peritoneo. Sí hay que separarla. Entonces, así es como empezamos nosotros, dando puntos simples, como prácticamente todos. ¿Y qué es lo que observamos? Que teníamos un 40% de recidiva a 6 meses. No teníamos recidivas en la misma hospitalización inicial, pero eran pacientes que se iban a casa, que ¿cuál es la palabra? Sobrellevaban la hipertensión pulmonar, varios incluso ya no requerían oxígeno, la gran mayoría, y muchas veces los papás nos mencionaban, ¿sabe qué, doctor? Es que empezó a llorar o empezó a toser y de repente se escuchó como algo, como pasó algo y el paciente empezó a tener dificultad, el bebé empezó a tener dificultad respiratoria. Y empezamos a observar ciertos desgarros, ¿no? Entonces, qué es lo que se le ocurrió a Cristian Salles, que es mi jefe de cirugía neonatal ahí en el Hospital Infantil de México? Pues regresar a hacer los puntos del colchonero y le agregamos que le ponemos cojinetes en ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente? Utilizamos sutura doble armada, damos los puntos y los bajamos, les colocamos un cojinete de Dacron para que haya mucho más fibrosis y ese es el que utilizamos. Actualmente a todas nuestras hernias diafragmáticas toracoscópicas las operamos con esto. ¿Qué sutura utilizamos? Utilizamos Etibón 3 ceros con aguja RB1. Ojo, también existe el Etibón 2 ceros con la misma aguja RB1. Tiene uno que tener muy bien, pedir muy bien y exigir que tengamos sobre todo las agujas adecuadas, porque si ustedes piden Etibón 2 ceros, les pueden dar una aguja SH, igual un Etibón 3 ceros. Entonces, sí existe el Etibón 3 ceros o una aguja de 17 milímetros. Y así es como los ponemos. Estos son una sutura doble armada que ya viene con su cojinete, damos los puntos y le ponemos otro cojinete. Siempre tenemos que tener disponible una malla que vayamos a utilizar. Mi preferencia personal es utilizar una malla de poliéster, que esta es igual al Dacron. Ojo, poliéster no es igual a polipropileno. Si se fijan, esta es como una telita blanca. Esta es la que más me gusta a mí en lo particular, porque es la que va a generar fibrosis, a diferencia de la dual mesh, que no genera fibrosis y conforme el paciente crece, pues el defecto se queda igual. Entonces, son preferencias particulares que no sé si vaya a tener alguna repercusión a futuro, pero vaya, a los pacientes que yo les pongo malla, esa es la que yo les pongo. Entonces, ¿cómo colocamos los trócares? Entonces, ya una vez que metemos la óptica, tratamos de identificar alguno de los bordes. Aquí en este video no se puede ejemplificar muy bien y hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque a veces están las asas ahí encimita, pero sí se puede colocar. Tratamos inicialmente sí colocar los trócares. ¿Para qué? Para que durante la reducción de las asas a la cavidad abdominal las podamos introducir con la ayuda de la insuflación del CO2. Y otro truco que creo que vale la pena mencionar es que hay que hacer juego con la gravedad. Entonces, yo en lo particular los pongo hasta abajo y les pido que hagan un Fowler entre 30 a veces hasta 45 grados. Me subo incluso a un banco de altura para que el paciente sea así. Y eso siento que cuando empiezas a reducir las primeras asas ya empieza uno a continuar. Y así es como nosotros actualmente hace un año nos compraron equipo nuevo. Actualmente tenemos trócares reutilizables de B. Brown, pero lo importante aquí es que todo en cirugía neonatal, todos los trócares se deben de fijar.
He visto a varios colegas que no, todavía no, vamos a ver, solo si empezamos a tener problemas, fijamos el trocar. Van a perder tiempo y les tomará literal 1 minuto fijar los trócares. Hay infinidad de estrategias de fijar los trócares. En nuestra institución creemos que lo más práctico y lo más rápido es con una liga que está estéril. Le damos un punto de la, o sea, colocamos la liga, la amarramos al trócar y le damos un punto de seda de la piel a la liga y ya con eso el paciente no va, el trócar no se va a desplazar. Pueden utilizar una sonda Nelaton, pueden utilizar los hinchos que escribió el grupo del doctor Martínez Ferro, el que quieran, pero fíjenlos, porque sobre todo en las etapas iniciales, hablando específicamente de hernia diafragmática, si perdemos el trocar y perdemos CO2 durante la reducción, ya perdimos todo lo que habíamos avanzado. Y aquí lo que no podemos hacer tampoco es estar perdiendo mucho tiempo. Deben de ser cirugías que no duren idealmente más de 2 horas. Este, si se fijan, tenía un estómago intratorácico. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos de reducir desde abajo. ¿Cómo lo hacemos? Tratamos de pasar con la cámara hacia arriba, a ver si ahorita en el video lo podemos observar, y tratamos de observar dónde está uno de las dos cejas. Porque ¿qué es lo que puede pasar? Si empezamos a empujar las asas desde un inicio a ciegas, no sabemos si el defecto es posterolateral, si es un poquito más anterior o si es un poquito más posterior. Entonces puede ser que estemos empujando, aquí ya se vio el borde del defecto. Entonces, una vez que vemos el borde del defecto, ya sabemos hacia dónde tenemos que, que reducirlas. Entonces, si empezamos a empujarlas sin ver el defecto, muchas veces estamos empujándolo sobre el mismo diafragma. Y eso hace que nos desesperemos nosotros, que el paciente que está, esta probablemente es la parte mm, hemodinámicamente más crítica, porque están las asas arriba, estamos con la insuflación del CO2, y el anestesiólogo es donde está un poco más estresado. Ya una vez que logramos la reducción, esto se puede empezar puedes incluso quitar los trócares como les vamos a enseñar. Entonces vean cómo ahí, ya habiendo identificado dónde está el borde, tratamos de empujar las asas y las empujamos desde, si podemos, de abajo, desde abajo. Las primeritas las vamos metiendo y tratamos de meterlas hacia la ceja para que no se regresen. ¿De acuerdo? A veces es más fácil que en otras ocasiones, pero si no identificas tú dónde está alguna de las dos cejas, probablemente no va a haber un avance, todo el mundo se va a desesperar y lo peor es que podemos tener lesión de asas intestinales. Hasta el momento, Cristian y yo no hemos tenido lesión de asas intestinales, pero vaya, siempre es un riesgo latente. Entonces, una vez que empezamos a reducir, siempre las primeras 2 o 3 reducciones son las más difíciles y una vez que agarras caminito, solito ves cómo se empiezan a meter. Dentro de lo posible hay que intentar no pinzar todas las asas, a veces es indispensable, pero ya una vez que agarras caminito, muchas veces que si fueran como palillos chinos, la empiezas a reducir. O como vieron en la pinza de la mano derecha, la reducimos con la pinza abierta. Actualmente ya contamos con 2 pinzas intestinales largas, que eso consideramos que puede ser un poco menos traumático para el paciente. Y fíjense cómo siempre tratamos de reducir hacia donde está, o sea, siempre sin perder la localización de uno de los dos bordes de la ceja, porque si no, estamos chocando contra el diafragma. Siempre, como prácticamente todos recomiendan, es dejar el vaso para el final, porque el mismo vaso te va a servir como una tapita para evitar la reherniación de las asas intestinales. Al inicio, ese ya es un video un poquito viejo, no hacíamos tanta reavivación de bordes. Fíjense cómo todo este peritoneo aquí puede estar incluso abajito la jerota. Entonces tenemos que actualmente disecar todo esto de acá. ¿Para qué? Para que se vaya bajando todo esto. Y además porque eso va a producir mayor cicatrización. ¿De acuerdo? Voy a adelantar un poquitín. A veces no es tan sencillo, estamos ahí un buen rato. Esta parte habitualmente le damos al residente poquito tiempo y si no, reducimos nosotros las asas y ya es mucho más fácil para el residente empezar a dar sus puntos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con los defectos tipo A, son los pacientes más estables, pero como son los pacientes que tienen defecto más chiquito, es donde
a veces más nos desesperamos porque estamos choque y choque y choque contra el diafragma. Entonces tenemos que ver muy bien exactamente dónde está el defecto para empezarlos a reducir. Y ya una vez que lo reduces, pues el defecto tipo A nos sacamos la lotería como cirujanos, porque si lo suturamos bien, ese defecto no va a recidivar. Y fíjense, aquí debemos de revivar este borde, esa es la ceja anterior, y fíjense cómo la ceja posterior comparte peritoneo pues con el peritoneo abdominal. Entonces tenemos que separar todo esto hasta que esté francamente libre la ceja posterior. Después, ¿qué es lo que hacemos? Así es como agarramos nosotros las agujas. Este es nuestro portaagujas. Entonces, la agarramos muy cerquita, aproximadamente unos 5 milímetros la aguja digo, la sutura de la aguja. ¿Y qué es lo que hacemos? Voy a quitar, porque siempre digo muchas groserías, una disculpa. Entonces, quitamos el trocar y ya a partir de ahí empezamos a trabajar eh, solamente con la pinza dentro de esto. Aquí, como ya está reducido todo el contenido herniario, no hay tanto problema con la fuga. De hecho, muchas veces nos hemos dado cuenta que se desconectó el CO2 o que alguien cerró la válvula y ya llevamos un rato operando. Entonces, así es como lo hacemos y déjenme, me quito el sonido, una disculpa. Entonces, nuevamente, ya que está la pinza allá adentro, digo, la sutura allá adentro, agarramos la pinza con una mela con nuestra mano izquierda y ya estamos listos para dar nuestro puntito. Si es un video un poquito más viejo, tenemos que actualizarlos, pero básicamente es lo mismo. Entonces, igual, consideramos que la aguja para neonatos, por lo menos, una aguja de 17 milímetros curva es la ideal. No, no vamos a encontrar agujas más chicas con sutura con sutura de 3 ceros o 2 ceros. Entonces, esta creemos que es la sutura ideal. Al inicio no nos preocupábamos tanto por seleccionar las agujas y utilizábamos seda del 2 ceros con aguja SH. Ya andábamos media hora dando vuelta ahí con la aguja, mucha lesión al peritoneo, mucha lesión al diafragma, se empezaba a desgarrar. Siempre el primer punto es el más difícil de dar. Entonces, el primer punto muchas veces puede ser solo un punto que sabes que lo vas a quitar. Fíjense aquí como tenemos todo este borde y tenemos que retomarlo y volver a dar porque pues estamos desperdiciando mucho diafragma. Fíjense cómo ya revaloramos, vemos dónde está el borde. ¿Y ahí? Entonces, muchas veces, incluso dando un pequeño puntito, la misma aguja nos puede funcionar como ligera tracción y lo vamos a dar. Y eso es solamente una de las dos suturas. Recuerden que nosotros utilizamos sutura doble armada, entonces siempre dejamos la otra por fuera. Me voy a adelantar un poquitito aquí. Ya la avanzamos de aquel lado y damos el otro puntito. Estamos sacando la sutura. Es importante meter la pinza aquí no se ejemplifica bien, pero siempre tratamos de meter la pinza izquierda sobre el borde posterior para que la sutura esté corriendo muy bien sobre la pinza y no sobre el diafragma. O sea, siempre metemos nuestra pinza y la llevamos hacia la parte del tórax posterior, ¿vale? No importa si el primer punto queda flojo, lo que quieres es afrontar un poco los bordes y ese punto después lo puedes volver a rematar, lo puedes volver a dar, pero el primer punto es el más difícil porque se te está viniendo todo. Entonces, con que cierres tantito, ya con eso que no se te salgan las asas, puedes ya empezar a trabajar con los demás. El cuarto trocar nunca está de más, sobre todo si ya llevan 2 o 3 intentos para dar los puntos iniciales y no pueden avanzar, pueden dar el punto. Y aquí donde lo recomendamos, justamente en el borde, o sea, donde más o menos identificamos que está el defecto diafragmático, ahí podemos meter nuestro trocar. Si podemos hacerlo con 3, perfecto con 3, pero si ya llevamos 2 o 3 intentos de dar el punto y no se puede, le ponemos el otro trocar.
Entonces aquí ya pusimos nuestro trocar y muchas veces es todo lo que necesitas, una pinza para que evite que se visceren las asas y que ya tú puedas trabajar de manera más controlada en esa parte. Y aquí ya estamos trabajando nosotros con la segunda aguja. Si se fijan, ya sacamos la sutura inicial. Ahora lo que hemos incluso ido aprendiendo con el tiempo es que ya no sacamos la primera aguja. Damos los dos puntos en la ceja anterior y en la ceja posterior. Sacamos apenas la aguja y ahí la dejamos. No intentamos sacarla y enseguida metemos nuestra segunda aguja de la sutura doble armada y sacamos, ya que dimos los puntos, sacamos las dos suturas al mismo tiempo. Aquí esto ya es un video un poquito más viejo, ya habíamos sacado esto, pero aprendimos que perdemos un poco más de tiempo sacando una y luego metiendo otra. Entonces, aquí ya estamos dando el puntito. Y una disculpita, muchos de estos videos son de nuestros residentes ahí que les damos chance. Pero fíjense cómo debe de no desgarrarse el diafragma, ¿vale? Entonces, ahorita ya los sacamos. Entonces, actualmente lo que hacemos es que dejamos las dos suturas aquí. O sea, dejamos en el primer punto, dejamos esta sutura aquí, damos la siguiente sutura y ya que están las dos agujas acá del otro borde, agarramos la sutura de ambos lados y jalamos las dos. Es muy importante que con la pinza izquierda metamos nuestra pinza entre las suturas para que haga como una polea, pero sobre la pinza, no sobre el diafragma para intentar desgarrarlo. ¿De acuerdo? Nosotros preferimos utilizar los nudos extracorpóreos para esta cirugía. ¿Por qué? Porque consideramos que suturar la pared es un poquito más difícil y pudiera llevar un poco más de tiempo. ¿Y qué tipo de nudos utilizamos? Utilizamos los nudos de cirugía cardiovascular. ¿Qué quiere decir? No utilizamos el nudo de Roeder, porque eso significaría que tendría que correr como polea sobre todo el diafragma, pero si utilizamos el nudo de sutura cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Te anudas del mismo lado dos veces y ya con eso la sutura va quedando ahí. Y aquí ya pueden observar cómo ya está aquí uno de los dos cojinetes y lo estamos bajando con bajanus. ¿Vale? Recuerden, si el primer punto queda medio aguado, no pasa nada. Tienes todo el resto de la cirugía para continuar cerrando la brecha, la brecha. Y consideramos que con esto, fíjense aquí, hay mucha pérdida de CO2, no es necesario volver a poner los trócares y aquí ya prácticamente la cirugía se realiza sin necesidad de instilar CO2. Entonces vamos bajando, siempre hacemos tres del mismo lado y el cuarto o quinto ya los hacemos cuadrados. ¿De acuerdo? Así hacemos todas nuestras suturas actualmente. Ese es un bajanudos que es de punta cerrada de marca Stores, pero pueden utilizar el bajanudos normal. Para enseñanza es un poco más fácil para las personas que están en entrenamiento utilizar este bajanudos porque muchas veces sí requiere cierta habilidad para bajarlo con la que tiene la cresta abierta. ¿De acuerdo? Y así es como ponemos la sutura perdón, en el otro borde. Sacamos, o sea, ya una vez que sacamos las dos agujas, volvemos a ponerle, a pasar las agujas sobre un cojinete de Dacron, que es de poliéster, y bajamos con una mosquito y metemos así queda. Metemos sobre uno de los bordes y ya después utilizamos así queda exactamente. Y metemos con esto y repito, no importa que se abocarde un poco más grande este orificio porque ya está reducido el defecto. Es lo mismo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos Ahora, bien, Alex. algo importante en cuanto a cirugía de toracoscópica en hernia diafragmática, tenemos que hacer varios puntos pericostales. A veces hemos puesto 3, a veces hemos puesto 4. ¿Y qué es lo importante? No importa que sea una costilla flotante o que sea la 11, no pasa absolutamente nada, pero lo importante es que pases por debajo y por arriba en ambos, porque eso es la costilla lo que le va a dar la fuerza al, al, a la sutura, ¿de acuerdo? Entonces, aquí uno de los dos cirujanos lo pasa por afuera con un portagujas normal,
el que está dando, el que va a dar el punto al diafragma, recupera la aguja, le da el punto al diafragma. A veces se te pone fenomenalmente fácil y puedes hacer esto de pasarlo pericostal y de una vez darle el punto al diafragma, pero no siempre se puede. O sea, si ves que no está cerquita, le pones el punto, lo sacas, lo montas sobre tu portagujas y le das tu punto. ¿Vale? Aquí valdría la pena continuar con la disección, que este peritoneo no se quede aquí, para que se baje este peritoneo. Y ahorita vamos a observar. Aquí ya tenemos nuestro portagujas, vamos a agarrar el portagujas, porque no se pudo hacer con la maniobra por externo, y le damos un buen punto. Buen punto. ¿De acuerdo? Muchas veces lo sacamos para regresarlo. Aquí ya le pusimos un cojinete. Pueden observar aquí el cojinete. Eso lo hicimos extracorpóreo, lo volvimos a sacar. Y lo más importante de los pericostales es que muchas veces es difícil sacarlo. Entonces, ¿qué estrategia utilizamos nosotros? Nosotros no tenemos el recuperador de hilo de la marca de los japoneses que está patentado. Utilizamos el recuperador de hilo marca Mexican Curious, que es una aguja que puede ser una aguja amarilla, una aguja rosada, montada sobre un prolene que van a ver ustedes aquí. No, voy a adentrar un poquitito más. No voy a retrasar. Ahí está. Entonces aquí está pasando la aguja por arriba de la costilla. Recuperamos la polea y metemos la sutura sobre el prolene. ¿De acuerdo? Hemos encontrado que esto muy probablemente te ahorra mucho tiempo a que si lo quieres dar con el punto, con el portagujas. Y también incluso esta misma estrategia similar utilizamos cuando operamos Morgagnis. Exactamente igual, damos el punto por fuera, damos el punto, regresamos y lo rescatamos, porque muchas veces perdemos mucho tiempo ahí en que ya se perdió la aguja en el tejido celular subcutáneo y consideramos que esta es una de las estrategias más prácticas y más sencillas de hacer. Ojo o consideraciones a tener con los puntos pericostales. Vale la pena dar todos los puntos pericostales que tú quieras darle, que tú consideres que requiere el paciente, sin anudar y los vayas traccionando. Porque si los anudas desde un inicio, esto te va a cerrar el espacio para dar el punto después. Entonces, actualmente los dejamos todos flojos y ya cuando dimos todos, ya anudamos todos en un solo intento. Y más o menos así es como nos gusta que nos queden nuestros diafragmas. Cojinete de un lado, cojinete de otro, varios puntos. Muchas veces, para cuestiones académicas, le damos oportunidad incluso a los residentes que no tienen tanta habilidad o que no fue el residente primario, a que le remate aquí con unos puntos simples el borde. Y que vean cómo tiene puntos, puntos, puntos. Aquí tiene un pericostal, tiene 4 pericostales este paciente. Después de múltiples intentos, pues regresamos a las mismas recomendaciones que habían hecho el doctor Ladd y el doctor Gross en 1940. Consideramos, no hemos hecho la evaluación de nuestros pacientes, que esto lo empezamos a hacer alrededor de principios mediados del 2018, 2019, pero consideramos que con estos cambios que hemos adoptado, hemos tenido mucho menos recidiva. Ojo, nosotros solo operamos defectos tipo A y tipo B toracoscópicos. De vez en cuando se nos han escapado 2 tipo C con saco, que ahorita les voy a explicar cómo hacemos esto del saco. Nosotros, así como varios grupos, cuando platican a puerta cerrada, no resecamos el saco. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a aplicarlo, le damos muchos, muchos, muchos puntos y lo que hacemos es que utilizamos el mismo saco como una malla biológica. Habitualmente se puede cerrar el borde medial del defecto músculo con músculo, dejando el saco aplicado hacia la pared, hacia la cavidad abdominal, pero muchas veces en el borde pericostal damos muchos puntos, dejamos incluso los puntos pericostales solamente se dan a al músculo pericostal, a los bordes de los músculos. Tratamos de cerrarlo lo más que se pueda, pero ese de triangulito que siempre queda, ahí nos queda con puro punto, con puro saco aplicado. ¿Y qué es lo que hemos observado en algunas ocasiones que hemos tenido que volver a entrar?
que el saco con los puntos se vuelve como una suela de zapato fibrosa y pues consideramos que qué mejor malla que una malla biológica. Tengo entendido que el doctor Rottenberg ya también preserva el saco y la última vez que platiqué con el doctor Kiley en Inglaterra, para algunas toracoscópicas ellos también lo estaban preservando. Si lo operas abierto y ves que después de la adecuada disección de la ceja posterior no es necesario el saco, pues se lo puedes quitar. Lo que consideramos un error actualmente es de primera entrada quitar el saco y luego te das cuenta y, ay, la madre, tengo un defecto tipo C. Entonces, siempre ten la calma de no resecar el saco para ver hacia dónde nos vamos a ir. ¿De acuerdo? Este es un defecto tipo B, déjame cerrar todo esto. Este es un defecto tipo B de un bebé que estamos ahí operándolo en la cuna porque estaba con bafo, con ventilación de alta frecuencia, tenía un estómago intratorácico, este, y ahí, ¿qué más estamos haciendo? Estamos ya cerrando los bordes mediales, ¿de acuerdo? Y aquí en este de acá, les quito el sonido, perdón. Entonces, en la parte, para dar el punto pericostal en cirugía, fíjense cómo estamos jalando el páncreas ahí con el Diver. Y estamos colocando la malla y más o menos así queda, ¿de acuerdo? Muchas veces los damos, este, vamos a irnos a la parte de las reoperaciones, pero así es como damos las mallas en cirugía abierta. Damos todos los puntos primero, puntos en U igual, como les comenté. Aquí en este caso, el punto pericostal, digo, perdón, el cojinete quedó por la parte interna. Y una vez que ya tenemos la malla, la bajamos y nos anudamos todos. ¿Vale? Cuando podemos darle doble. Por ejemplo, fue de un paciente de una recidiva de una hernia diafragmática toracoscópica. ¿De acuerdo? Sí. Siempre que tenemos recidiva, entramos con una malla, siempre. ¿Vale? No sé si me excedí o no me excedí, pero creo que eso es lo que más nos interesa específicamente hablando para la cirugía. Hay mil y un cosas que tenemos que revisar y calibrar de hernia diafragmática. Por ejemplo, hay un estudio importante del grupo de Columbia, Nueva York, que en los pacientes que ellos operaron, cuando los siguen después de 5 años, ellos ya no observaron una recidiva en sus propios pacientes. Entonces, hay que estarlo siguiendo y siguiendo y siguiendo. En realidad no disminuye el riesgo de recidiva hasta que esté en la adolescencia, pero este dato interesante del grupo de Columbia es que en sus pacientes, en sus manos, después de los 5 años, en un seguimiento a más de 10 años, no tenían recidiva. En nuestras manos, nuestros pacientes que han recidivado todos en el primer año de vida. No tenemos hasta ahorita, o por lo menos no tengo yo memoria de algún paciente que haya tenido un seguimiento adecuado con 2 o 3 radiografías, que haya estado el diafragma normal y que después haya recidivado. Todas nuestras recidivas han sido entre los 6 y los 9 meses de edad, hablando específicamente de las toracoscópicas. Y ya les había platicado qué malla prefiero yo, pues es la malla de Dacron. No tengo, nadie me paga por decir esto, pero vaya, es la que más me gusta. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, Jacqueline. Muchas gracias, Alex, por tu brillante presentación, muy ilustrativa, sobre todo muy didáctica con los tips, los consejos que nos das en cuanto a su experiencia con la cirugía mínima invasiva. Hemos abierto el chat, si tienen alguna pregunta nos lo pueden hacer llegar por ahí. Había una pregunta que hacía la doctora Karin de Negri, decía si tenían algún problema de pasar la aguja por el trocar, era lo que estaba preguntando ella. Vuelvo a compartir la pantalla porque creo que eso debe de quedar claro. Puedo compartir pantalla. Voy. A ver. Ahí están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, ahorita está cargando. Va. Entonces, no pasamos el trocar por la sutura por el trocar. O sea, así empezamos la cirugía, así hacemos la reducción, pero una vez que vamos a empezar a dar los puntos, cargamos nuestra pinza, nuestra sutura,
la agarramos de la sutura, no de la aguja, y quitamos el trocar. Fíjense cómo aquí vamos a quitar el trocar. Déjenme quitar el audio. Entonces, no, es lo que, como dice ahí, no pasa nada. O sea, que se pierda un poquito de CO2 y ya para el resto de la cirugía prácticamente solo usamos 2 trócares. Y si en algunas ocasiones, como seguramente les ha pasado a ustedes también, se te presta más de pechito darle el punto con la mano izquierda, pues le quitas también este trócar para que entres directo con las pinzas, como si fuera un stab wound en cirugía, en la paroscopía. Ya una vez que redujiste las asas, no te va a dar ningún problema. ¿De acuerdo? Por eso es que en realidad nosotros ni nos preocupamos por el CO2 en la hernia diafragmática, porque después de la reducción, ya todo el resto de la cirugía es sin CO2. ¿Vale? Gracias, Alex. Acá hay una pregunta del doctor Luis Padilla y dice si es el trocar de 5 o de 3 milímetros que están utilizando. Me regreso a las diapositivas. Utilizamos el trocar de 5 para una óptica de 5. Actualmente incluso ya tenemos una óptica de 4 milímetros, pero utilizamos 5, 3 y 3. Ahora, los de B. Brown que tienen la válvula, en realidad es un trocar de 4 milímetros. Entonces, vaya, para considerar ahí. O sea, tú podrías usar un trocar de 4 milímetros, que es el de 3.5 milímetros que tiene válvula, y lo puedes usar con una óptica de ¿cómo se llama? De 4 milímetros. Ojo, ya intenté alguna vez operar, ¿qué operamos hace poquito? Operamos un Fowler Stephens laparoscópico y se me ocurrió innovar y poner la óptica de 3 milímetros. Sí pierdes mucha definición. Entonces, también tomen en cuenta eso. A menor óptica, la definición es mucho menor. ¿Vale? Entonces, 5 y 2 de 3. O 3.5 en este caso, porque es Vibra aún así los maneja. Gracias, Alex. Otra pregunta que tenemos es del doctor Héctor Pérez, que agradece por los excelentes tips y pregunta si en las recidivas, ¿por dónde abordas? ¿Por tórax nuevamente o por abdomen? Excelente pregunta, siempre nos vamos por el otro lado. Si lo operamos abierto y nos recidivó, lo operamos toracoscópico o le hacemos toracotomía. Si lo operamos por toracoscopía y nos recidivó, lo operamos por laparotomía. Correcto. Tenemos una pregunta del doctor Marcelo Urquizo del Italiano de Buenos Aires. Manda un saludo grande y ¿Qué tal, Marcelo? Nosotros usamos trocar de 3 milímetros, aguja esquí y pasa sin problemas. Etibon 2.0. El doctor Carlos Ábalos nos pregunta si toman alguna radiografía transoperatoria para evaluar la cúpula diafragmática después de la plastía. No, utilizamos la radiografía postquirúrgica y ahí lo vemos. Ah, se me olvidó comentarles, les debo esta diapositiva, pero hace poquito, cuando terminamos la cirugía, pues yo ya me quité los guantes, ya estaba ahí preparando para salir de quirófano y de repente me dice el residente, doctor, le digo, aspira todo. Entonces, hemos aprendido que el aspirador colocado directamente sobre el diafragma permite ver efectivamente si quedaron bien tus puntos. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos, actualmente en los últimos 3, le ponemos el aspirador y le ponemos succión y vemos cómo el diafragma se mueve. Si no cernía nada ahí, perfecto. Y sobre los puntos pericostales, ojo, errores que hemos detectado en nuestra misma serie. A veces cortas el punto pericostal muy cerca. Entonces, como ya les comenté, damos todos los puntos pericostales. Ya que dimos todos los que consideramos necesarios, ya nos anudamos. Después tienes que jalar la piel del tejido celular subcutáneo para que no se quede como hundido. Y hasta después de eso cortas un poquito y traten de dejar 3 milímetros, 4 milímetros de orejas en las suturas, porque ya hemos tenido que lo cortamos muy cerca y eso pasó en este paciente, que de hecho 2 puntos pericostales se habían, o sea, cuando le dieron la succión se vinieron los puntos. Entonces eso es algo que estamos evaluando apenas, pero parece ser que la prueba de succión negativa, no sé cómo le quieran llamar, te puede decir si suturaste bien a tu paciente o si no lo suturaste bien. Y eso nosotros aplicamos prueba de llanta generosa, muy generosa, desde el esófago hasta el yeyuno. Y las anastomosis de colorectales también les ponemos una fole y les probamos con abundante aire.
¿De acuerdo? Entonces es más o menos lo mismo, pero al revés. En lugar de poner presión, le succionas y creo que puede detectar fallas técnicas. No estoy diciendo que va a disminuir las recidivas a largo plazo, pero puede detectar una falla técnica que uno no haya detectado al momento de la cirugía. Alex, una pregunta, ¿dejan DREN en esta cirugía o no? Es, tenemos ahí una discusión, Cristian y yo. A mí no me gusta dejar, a Cristian sí le gusta. Hemos tenido las dos, o sea, si dejamos DREN, lo que sí está, ¿cuál es la palabra? Obligado es que va sin succión, jamás. Jamás les ponemos con succión. A mí no me gusta dejar DREN, pero he tenido que regresar a poner un drenaje porque se llenó de líquido la cavidad. Y si no dejamos DREN, todas las hernias diafragmáticas se van a llenar de líquido, pero en los defectos grandes, tipo B grandes o Cs, si el líquido empieza a desplazar el mediastino otra vez, hay que drenarlo, porque eso puede ser que el paciente otra vez tenga una crisis de hipertensión pulmonar. Entonces, es así como el huevo o la gallina. Depende de dónde trabajes, tienes que cuidarlos muy bien. Y si bien es cierto que varios se manejan sin drenaje, yo los invito a que hagan un análisis de estos pacientes que dejamos sin drenaje, cuántos tenemos que hacerles alguna intervención. Va a haber varios que les tenemos que hacer una toracocentesis, que nos ha pasado. Entonces son pacientes que no puedes dejar no lo puedes operar y bueno, ahí me avisan cómo le fue, tienes que estar pasándole visita y reevaluando. Si tuvo algún deterioro, tómale una placa o un ecocardiograma a ver qué pasó. Luego muchas veces en estos pacientes con los neonatólogos se deterioró, le subieron las aminas, el ventilador cambió, tómale una placa, quiero ver cómo está. Pero tiene una placa de la mañana, no me importa. Puede ser esto, y hay que drenarlo. Y muchas veces en estos pacientes, si retrasas el tratamiento, 4 o 6 horas, el paciente se va empinando totalmente, entonces tenemos que actuar rápido. Bien, Alex, para la recomendación. Acá nos preguntan si el doctor Lenin Quesada, si alguna recomendación en el tema de mallas que recomiendas, qué tipos podríamos usar, ¿no? O sea, para que compartas tu experiencia con las mallas. Podemos, les puedo decir cuál no utilicen. No utilicen mallas reabsorbibles. La de Surgisis va a recidivar 10 de 10. ¿De acuerdo? Y ya luego podemos ponernos a platicar que si es mejor la de dual mesh, la de PFT, la de poliéster. En realidad la literatura dice que todas tienen ventajas y desventajas. A mí en lo particular, esto lo aprendí del doctor Edward Kiley, que decía que si voy a poner una malla es para que haga una fibrosis. A mí no Kiley mencionaba que a él no le gustaban las mallas que no hacían fibrosis porque cuando el paciente crecía y se rechazaba la malla, seguía el mismo defecto. Entonces, creo que tiene un poco de lógica eso. No creo que bien, bien suturada la malla y bien con una buena técnica quirúrgica, pienso que si Dual Mesh, PFT o Dacron probablemente no tiene mayor trascendencia clínica. Lo que sí es que tienen que ser mallas sintéticas no absorbibles. Alex, siempre es bastante controversial en hernia diafragmática la cirugía abierta versus la toracoscopía, por lo mismo que nos has referido, el índice de recidivas y también un poco que aplica el expertise de cada cirujano tenga. ¿Cómo, para enfatizar un poco más claro, por decir, cómo seleccionar adecuadamente el paciente cuando a veces en el momento del preoperatorio, que es donde uno toma esta decisión si va a entrar, o sea, por toracoscopía o va a ofrecerle una cirugía abierta? El concepto de estable que nos mencionabas, ¿cómo lo definen ustedes? Bueno, para empezar, sí quiero hacer el hincapié de que la guía de práctica clínica canadiense menciona muy claro que la toracoscopía en hernia diafragmática hasta 2023 debe de ser considerada como protocolos de investigación. O sea, si vamos a la literatura, actualmente la literatura recomienda cirugía abierta. Creemos que bien seleccionado el paciente, puedes empezar a operar estos pacientes toracoscópicos
Muchas veces pues, nosotros trabajamos en un hospital que no tiene una maternidad, entonces si alguno llegara a tener diagnóstico prenatal, no tenemos los índices. Entonces vemos la evolución clínica. Si es un paciente que no tuvo tanta hipertensión pulmonar, que se logró controlar los primeros 3 días, que ya tiene 5 o 6 días y el paciente está orinando bien, sin hipotensión, no tiene disfunción biventricular, le damos el beneficio de la duda de una cirugía toracoscópica. Ahora tenemos un umbral muy bajo para conversión, porque estos pacientes, como bien menciona el doctor Pérez Lorenzana, son pacientes que les debe de ir bien. O sea, si nosotros operamos un paciente por toracoscopía y se muere, no en quirófano, pero si lo operamos y se fue a la UCIN y falleció después, eso está mal. O sea, los pacientes que operamos por toracoscopía deben de tener una sobrevida postquirúrgica cercana, si no es que el 100%, porque seleccionaste bien al paciente. Y ahora viene la parte difícil. Tenemos que estar comprometidos con seguir estos pacientes porque en todos los centros se han reportado recidivas. Quien diga que no tiene recidivas es porque no lo ha seguido a sus pacientes el 100% del tiempo. ¿De acuerdo? O sea, para que tú me digas que no tenemos recidivas, tendríamos que seguirlos a todos por 10 años y decir, bueno, ya, no me recidivaron. Entonces, sí es un compromiso moral con los pacientes, porque a estos pacientes les debe de ir bien. Entonces, sí es algo ahí, y tomando en cuenta que la hernia diafragmática es una enfermedad rara, o sea, quienes no trabajan en un hospital de concentración van a operar una hernia diafragmática cada 3, 5 años. Entonces, hay que tomar en cuenta dónde estamos, el tipo de hospital en el que estamos para ofrecerle muy bien esto a los pacientes, porque además van a empezar, o sea, los pacientes nos van a empezar a interrogar, oye, ¿por qué toracoscópico? ¿Por qué no abierto? Si en tal lado dicen que abierto es lo recomendable, ¿no? Entonces, vaya, sí tenemos que ser muy cautos y honestos con nosotros mismos y seguirlos, o sea, porque es bien fácil publicar ahí en Facebook que ya operaste tu toracoscopía, pero ¿cómo le fue al paciente, no? Sí, ese es un punto importante. Alex, ¿y en México alguna experiencia en cuanto a lo que viene a ser la cirugía fetal, el colocar el balón endotraqueal y después sobre cirugía con algo que conocen, Sí, hayan reportado allá? este, muy probablemente ustedes también lo van a empezar a vivir, van a empezar a llegar varios materno-fetales entrenados en Europa, principalmente en Barcelona. Este, o sea, tenemos que hacer grupos multidisciplinarios, porque ¿qué nos ha pasado? Ya hubo una vez algún paciente que se operó y se le puso un balón y el paciente tenía un defecto tan chiquito que fue un defecto tipo B y que se operó por toracoscopía. Entonces, ese paciente no requería balón. Entonces, sí tenemos que tener muy bien especificado cuáles van a ser los pacientes que van a ser candidatos al balón. La evidencia demuestra que sí tiene un beneficio para pacientes que tienen un índice cabeza-pulmón esperado, observado contra el esperado del 35% o menor, o que tienen el hígado arriba, hablando específicamente de hernias izquierdas. Ahora, todos esos son pacientes que una cosa es que les hayamos puesto el balón y que les vayamos a dar un poquito, un push más para que sobrevivan, pero quienes hemos tratado a estos pacientes son pacientes verdaderamente difíciles de tratar. El neonatólogo o el equipo médico tiene que estar ahí parado las 24 horas, porque si lo aspiraron mal, todo lo que hiciste el día previo lo pierdes y otra vez vas para atrás. Si calcularon mal una amina y le tocó mayor o menor dosis, otra vez vas para atrás. Entonces son pacientes que sí está demostrado que sobreviven más contra el tratamiento que es el tratamiento convencional, pero son pacientes, no quiere decir que va a ser un paciente que va a salir y respirar. Y otra cosa, 25% de los pacientes que les ponen balón van a ser partos prematuros. Entonces, una cosa es que tengamos la gente capacitada para colocar balones y otra cosa es que tengamos bien estructurado todo el sistema. Si vamos a poner balones, tiene que el paciente estar viviendo en la periferia del hospital porque puede ser prematuro. Este, sí, va a haber una proporción no despreciable, ahorita no tengo exactamente el porcentaje, pero que nacen con el balón intratorácico.
Entonces, hay protocolos para que nacen a exit to airway, donde les haces una broncoscopía, picas el balón o lo quitas y además le lavas con surfactante, porque para que funcione el balón debe de estar en circulación por lo menos 48 horas en el líquido amniótico. Pero va a haber una proporción no despreciable. Acaba de publicar el CHOP un estudio muy bonito sobre su experiencia con este tipo de pacientes, y los pacientes que no sabían si tenían balón o no, les quitan, les hacen exit to airway, broncoscopía, y si tiene el balón, le lavan con surfactante. ¿De acuerdo? No sé si con eso respondí a la pregunta. Sí, gracias. Pues sí, por ejemplo, en la institución que estoy, han empezado a colocar balón endotraqueal, ¿no? Son pacientes desafiantes realmente, ¿no? Muy desafiantes, muy desafiantes, pero lo que siempre me llama la atención es que han cogido el índice cabeza-pulmón, como lo han reducido con respecto a las series europeas, ¿no? Entonces ahí siempre queda la duda, como tú dices, ¿no? Le estoy poniendo a lo mejor un balón al que tiene un mayor chance de irle bien sin balón, ¿no? O sea, creo que aquí diste justo en el blanco, Jackie, porque mi punto de vista es que eso es un error. O sea, ponerle balones a pacientes que se salen del protocolo publicado en el New England Journal of Medicine quiere decir que se nos están muriendo en nuestro centro. Entonces, la solución no es el balón. La solución es mandar a entrenar a nuestros neonatólogos que se vayan a los mejores centros del mundo, que se vayan a Columbia, Nueva York, que se vayan al SickKids de Toronto, que se vayan a Bonn, en Alemania, a Inglaterra, y ya que llegamos a una sobrevida global como los demás, ahí sí ya empezamos con el balón. Pero en mi opinión, muy, muy particular, es un error pensar que si se me están muriendo el 50% global en mi hospital, voy a empezar a poner balones para que no se mueran. No, más bien, ve a entrenar a tu equipo para que llegues a ese 75-80% de sobrevida. Y ya que llegues a ese punto, ahora sí, mete los balones para que puedas empezar a mejorar esta sobrevida. Es un tema muy, muy difícil, de un arma de doble filo, pero sí, y cada vez va a haber más cowboys que saben poner balón, y que entonces tenemos que tener muy bien cuidado nuestros protocolos. No por nada es una de las patologías que más dinero consumen en cirugía pediátrica, pues porque no es nada más del cirujano y del neonatólogo. Tienes que tener todo un equipo que esté tratando a estos pacientes. Así es. Bueno, acá hay varios agradecimientos, felicitaciones del doctor Harry Suárez, del doctor Víctor Antonio Correa, ¿no? Por la presentación que nos has compartido. Te agradezco por tu tiempo en la preparación, en compartir así abiertamente pues tu experiencia, cómo les va, qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado, que creo que es lo enriquecedor de estas ponencias, y ha sido un gusto pues de Absimi haberte podido invitar esta noche. Sí. Agradezco por tu gentileza. Muchas gracias. Y acuérdense, aspiren ahí, van a empezar a observar que se les van a venir varios puntitos. Yo ya lo hago en todas, ya le pongo el aspirador, le aspiro. Y si aguanta el aspirador, aguanta todo. Muchas gracias, Alex. Voy a dar pase al doctor Arroyo para que nos dé el cierre de la sesión. Bueno, Jackie, buenas noches. Alejandro, extraordinaria exposición, una experiencia de verdad digna de imitar. Espero tenerte pronto nuevamente para que nos vayas contando cómo van tus series. Es una patología, como tú lo acabas de aclarar, nos falta mucho por entender, ¿ya? Pero fundamentalmente hay que tener en claro ese score que has hablado para poder elegir los pacientes que nos pueda ir muy bien, y los otros pues no meter el laparoscopio a cualquier paciente con hernia diafragmática, porque somos la Asociación de Cirugía de Mínima Invasión. Ha sido muy claro y pues en nombre de la asociación te agradecemos. Yo no hago cirugía neonatal, soy urólogo en mis últimos años, pero bueno, simplemente te quería decir, mira, mientras dabas tu exposición sobre los puntos difíciles de la hernia diafragmática, ¿no sería bueno experimentar en esas suturas barbadas que en una de esas vas pasando y vas acercando los bordes? ¿No sería una buena opción? Justo acaba de haber una publicación, no me acuerdo de qué, creo que es un grupo alemán,
que se me hace muy interesante, solo que tengo entendido que todas las suturas barbadas son absorbibles. No, Es pero lo es único. solamente para acercar, porque como tú dijiste que el primer punto te puede quedar medio flojo, las barbadas es Oye, para aproximar. Entonces qué después buena le doy al idea, ¿eh? presidente que haga los puntos buenos de no absorbible, ¿no? Es una Puede ser, cuestión ¿eh? que se me Pues sí. ocurría, capaz que vamos ganando tiempo, porque yo tuve algunas cirugías en la cual necesitaba que me ayudaran y hasta que salió la cirugía, las suturas barbadas y yo solo me aproximaba, ¿no? Después las Oye, retiraba porque eran reabsorbibles. claro, claro. O la dejas y ya, pues ya le hice los puntos, pero es muy, muy Claro. buen truco, muy buena para probarlo. Bueno, Alejandro, te vamos a volver a invitar. Mira, Ah, has tenido 100 personas escuchándote permanentemente 2 horas y Así creo que es. te seguiríamos escuchando. Entonces te mando un fuerte abrazo agradeciéndote y buenas noches con todos. Gracias por su presencia, ya sea virtual, pero ha sido enriquecedora el día de hoy. y un último comentario, esto que les presento no es la experiencia de una sola persona, es la experiencia de todo el servicio de cirugía neonatal, o sea, por eso en la presentación le puse ahí cirugía neonatal, está Cristian Salles, están muchas otras personas ahí que han estado involucradas. Bueno, muchísimas gracias a ellos también. Muchísimas gracias, en nombre de la Asociación Peruana. Muchísimas gracias. Gracias Saludos, a ustedes doctor. por la invitación. Buenas noches con todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Alex. Gracias.